Buenas noches a todos. Buenas noches. Listo. Hola, Uch, ya estaba, Mina. ¿ya estamos? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Este es el segundo encuentro del ciclo que hemos llamado Nuestra América y la crisis civilizatoria. Actividad organizada desde la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos y el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, con la participación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, que pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FICIP. Bueno, este ciclo y los encuentros que vamos teniendo, los vamos haciendo con la convicción que ciclos como estos, redundan en la formación y aportan a la comprensión de fenómenos sociales, políticos, económicos, nuestro americano, en un contexto geopolítico de gran complejidad. Estos ciclos están pensados como aportes a la formación en la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Eh, para esto hoy nos acompañan los profesores Orlando Caputo de Chile, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. Carlos Martins, profesor de Brasil, a quien también saludamos y le damos la bienvenida. Y bueno, y el ciclo lo coordina el profesor Julio Gambina. Así que bueno, ya con esta introducción breve, los dejo ya con Julio para que inicie este encuentro. Y gracias. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias, Bambina. Para quienes no saben, Bambina Stinga es la coordinadora del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Y el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz promovió el aliento, estímulo de esta especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos y caribeños, en el marco del cual estamos haciendo estos debates. Yo no quiero distraer mucho tiempo para ir directamente con nuestros invitados, porque el tema genera mucho interés, genera mucho debate, que es China en la economía mundial. China, la economía mundial y América Latina y el Caribe. Es un tema de debate, es un tema de debate por derecha y por izquierda. Es un tema de polémica sobre los alcances que tiene el proceso nacional dirigido por el Partido Comunista de China, y qué implicancias tiene eso para el mundo, para América Latina y el Caribe. Y bueno, nosotros tenemos en la especialización una materia que se llama Debates Contemporáneos de la Economía Mundial. Y en el marco de esa materia de debates contemporáneos de la economía mundial, es que hemos invitado a dos compañeros. Yo los califico como dos compañeros, tanto Orlando como Carlos Eduardo. Hace aproximadamente 30 años que caminamos juntos en múltiples debates globales, mundiales, tanto en la red de estudios de la economía mundial, que si no me equivoco, con cámara apagada, lo tenemos a Jaime Stay presente en la sala, desde Puebla, México.
pero también hemos participado con Carlos Eduardo y con Orlando en distintos momentos del grupo de trabajo que hoy se llama Crisis y Economía Mundial, pero que tuvo otros nombres: Economía Internacional, Crisis y Emancipaciones, y obviamente hemos protagonizado también iniciativas y actividades en la CEPLA, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe. Son dos compañeros, Orlando y Carlos Eduardo, fuertemente comprometidos con las luchas de sus pueblos, con la lucha de los pueblos de la región, y dos estudiosos de la realidad de la región y de sus respectivos países. Tienen contribuciones teóricas muy importantes, análisis y seguimiento de la coyuntura que nos favorecen mucho la comprensión de los procesos actuales en Brasil, en Chile, en la región y en el mundo. Así que sin más, estando presentes compañeros de México, de Uruguay, ahí lo veo al compañero Antonio Elías, compañeros de distintos territorios de la Argentina. Le damos la bienvenida, agradecemos la presencia de Orlando y de Carlos Eduardo muy especialmente, y vamos a darle unos 20, 25 minutos a cada uno. Primero Orlando, luego Carlos Eduardo. Los que quieran formular preguntas pueden hacerlo por escrito en el chat de la plataforma, y si no, luego levantarán la mano y daremos un espacio para que haya preguntas, comentarios, para cerrar con una devolución a cargo, en sentido inverso, a cargo de Carlos Eduardo, para que cierre Orlando Caputo. Así que bienvenidos, bienvenidas. A Orlando, tus 20, 25 minutos. Adelante. Bien, ¿tengo que salir en pantalla o no? No te escucho. Si estás más cómodo apagando la imagen, apágala. Pero siempre es bueno verte la cara, verte la gestualidad. Pero Ya, si querés apagarla, apagala. bueno, muy bien. Un saludo especial a todos los compañeros. ¿Sí? Yo he titulado la participación de ahora, Siglo XXI, lo- el inicio de la transición del capitalismo al socialismo. Trabajos previos que es necesario mencionar. En el año 2004, China y Estados Unidos, locomotores de la economía mundial, y ahí ya se planteaba quién depende más de quién, o sea, la economía mundial de China o, o la economía mundial y Estados Unidos de China, ¿no? Y en el texto, bueno, se es claro de que ya está dependiendo en esa época muchísimo la economía mundial y Estados Unidos de China. ¿Se escucha? En el 2014, El auricular. Está bajito, ¿eh? un trabajo cuyo título es Chile desplazó a Estados Unidos como primera potencia económica de la economía mundial. Y ese fue en el 2014. Y en el 2021, pandemia, cambio climático, hacia una nueva economía mundial, incorpora el primer gobierno de Trump, escrito en el 2021, hacia una nueva economía mundial y el ascenso de China y declinación de Estados Unidos, septiembre 2024. Tengo presente trabajos que caracterizan a China como no socialista, como una nueva forma de capitalismo. Tengo presente trabajos que caracterizan a China como no socialista, como una nueva forma de capitalismo. También el socialismo chino, tengo presente también el socialismo chino y el mito del fin de la historia. Es marxista el socialismo con características chinas, también ambos escritos por eh, Guille Bruno. El socialismo China, socialismo de mercado, de Héctor Meléndez.
Bueno, tengo presente también los libros del GT de Claxo sobre China y varios Lo de los escucho documentos de bajito. varios Su de altavoz Carlos no Martí. funciona, dice. ¿Eh? ¿Cómo? Su altavoz no funciona. Se escucha muy bien, Orlando. Vos continúa, por favor. Bueno, tengo presente que se solicitó el tema China en la economía mundial y regional, una mirada desde la crítica de la economía política. O sea, mi trabajo va a ser una presentación fundamentalmente teórica. Primer punto, Marx y la economía mundial. Bueno, el capitalismo tiene como misión histórica la creación de la economía mundial. Destaco su historia en la etapa de globalización como una economía mundial altamente integrada. Ahora está pasando una ruptura, economía mundial encabezada por China, relativamente integrada, y otra desintegrada, relativamente encabezada por Estados Unidos. En toda la obra de Marx está presente el enfoque de economía mundial, discursos sobre el libre cambio, en el manifiesto, en el plan de investigación, en dinero mundial, y también en el capital. A propósito, Marx, segundo punto, Marx contrapone el socialismo al capitalismo. Marx, en el capítulo 15, cambio de magnitudes del precio de la fuerza de trabajo y de la plusvalía, del tomo 1 del Capital, edición Fondo Cultura Económica, señala lo siguiente en el apartado 4 del punto 2, titulado Aumenta la intensidad, la fuerza productiva del trabajo, disminuyendo simultáneamente la jornada. Los apartados anteriores son desarrollos teóricos de alto nivel de abstracción. Este es muy concreto, lo usé en un trabajo anterior sobre Cuba. Para China puede ser muy útil, porque en China utilizan las categorías mercantiles y monetarias de Marx. Ahora es importante para China. En China aumenta la intensidad, la fuerza productiva del trabajo, disminuyendo simultáneamente la jornada. Reproducimos el texto, que para mí fue una gran novedad hace tiempo y siempre lo he pensado. 1. El aumento de la fuerza productiva del trabajo y su creciente intensidad actúan uniformemente en el mismo sentido. Ambos factores incrementan la masa de producto elaborada en un periodo de tiempo. Ambas disminuyen, por tanto, la parte de la jornada que el obrero tiene que trabajar para producir sus medios de subsistencia o su equivalente. El límite mínimo absoluto de la jornada de trabajo es el que traza esta parte suya necesaria, pero restringible. Si toda la jornada de trabajo se reduce a esto, desaparecería el trabajo excedente, cosa inconcebible bajo el régimen del capital. La supresión de la forma capitalista de producción permitiría reducir la jornada de trabajo al trabajo necesario. Es claro que Marx se refiere a otra sociedad, la sociedad socialista. Sin embargo, ese límite está suponiendo que todas las demás circunstancias permaneciesen inalterables. Y sus límites se ampliarían por dos razones. Primero, porque las condiciones de vida del obrero serían más prósperas y sus exigencias mayores. Segundo, porque se incorporaría al trabajo necesario una parte de lo que actualmente es el trabajo excedente, a saber, la cantidad de trabajo necesaria para crear un fondo social de reserva y acumulación. Cuanto más crece la fuerza productiva del trabajo, más puede acortarse la jornada. Y cuando más se acorta esta, más puede crecer la intensidad del trabajo. Socialmente considerada, la productividad del trabajo crece también con su economía. Esta no incluye solamente la economía de los medios de producción, sino también la supresión de todo lo que sea trabajo inútil. Pero mientras que el régimen capitalista de producción impone la economía dentro de cada empresa individual, su sistema anárquico de concurrencia engendra el despilfarro más desenfrenado de medios sociales de producción y fuerza de trabajo, obligando además a sostener un número de funciones que sí, actualmente se hacen inexcusables, son de suyo perfectamente superfluas. Dada la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte de la jornada
social de trabajo necesaria para la producción material será tanto más corta y tanto más larga, por tanto la parte de tiempo aumentada para la libre actividad espiritual y social de los individuos. Cuando más equitativamente se distribuye el trabajo entre todos los miembros útiles de la sociedad, cuanto más se reduzcan los sectores sociales que rehuyen la necesidad natural del trabajo para echarla sobre los hombros de otros, la jornada social de trabajo necesaria y aumentar el tiempo libre para el trabajo espiritual y social. En este sentido, el límite absoluto con que tropieza la reducción de la jornada de trabajo es el carácter general de este. Yo agrego, el carácter del trabajo en China es en una sociedad socialista. A continuación, Marx señala, ¿no? En la sociedad capitalista, si una clase goza de tiempo libre, es a costa de convertir la vida de todas las masas en el tiempo de trabajo. David Rosenberg, en su libro Comentario a los 3 tomos del Capital, 1930-1933, lo cita diciendo: todos los casos anteriores son ideales en el sentido de que representan, como se ha dicho anteriormente, construcciones teóricas. Por el contrario, este cuarto caso presenta un gran acercamiento a la realidad, pues en él se presuponen variaciones simultáneas de la jornada de trabajo, la fuerza productiva y la intensidad del trabajo. Destaco de Rosenberg por problemas de tiempo. Por último, queremos llamar la atención a la interesante e instructiva observación de Marx de que al desaparecer el modo de producción, deben variar la jornada de trabajo. Por una parte, será posible reducir la jornada de trabajo a trabajo necesario. Sin embargo, esto dilataría sus límites. Primero, porque las condiciones de vida del obrero serían más propias y sus exigencias mayores. Segundo, se incorporaría el trabajo necesario, la cantidad de trabajo necesaria para crear un fondo social de reserva y de acumulación. Por otra parte, la incorporación al trabajo de todas las personas aptas para él reduciría notablemente el tiempo de trabajo necesario de cada trabajador en particular. Como dice Marx, cita a Rosenberg, dada la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte de la jornada de trabajo necesaria para la producción material será tanto más corta y tanto más larga, por tanto la parte de tiempo conseguida para la actividad espiritual y social de los individuos. Cuanto más equitativamente se distribuye el trabajo entre todos los miembros útiles de la sociedad. Sí. Este capítulo y los comentarios de Rosenberg, bueno, me parecen muy importantes y seguro que él estaba pensando en la situación de la URSS, ¿no? Segundo aspecto teórico. Marx y las diferencias nacionales de salario y las modificaciones de la teoría del valor a nivel mundial. Aspectos generales. El capítulo 20 del tomo 1 del Capital, Diferencias nacionales de salario, es un capítulo muy breve, sin embargo contiene en nuestra opinión los planteamientos más importantes relacionados con otros temas sobre el mercado mundial y la economía mundial que están presentes en la obra de Marx. Pensamos que Marx dio este título tan categórico, Diferencias nacionales en los salarios, porque en sus formulaciones teóricas y sus estudios de la realidad concreta lo llevaron a concluir que en la economía mundial estas diferencias de salario entre los diferentes países se presentarían siempre. Es decir, a pesar de las modificaciones de los salarios nacionales, por ejemplo, por las migraciones u otros, las diferencias de salario entre los países siempre se presentarán. Con esto se niegan las formulaciones teóricas sobre la tendencia a la igualación de los salarios entre los diferentes países. Después de este capítulo, Marx regresa al estudio teórico sobre el capitalismo en la séptima sección. El capítulo 20, Diferencias nacionales de salario, ha sido utilizado parcialmente por algunos académicos para criticar la teoría de la dependencia.
Otros economistas marxistas no lo consideran en absoluto. No se asume el enfoque de Marx que el capitalismo forma un mercado mundial, una economía mundial como una totalidad. Pensamos que este capítulo es fundamental en el estudio de China como parte de la economía mundial, que compite con el capitalismo y el imperialismo en diferentes momentos y en la actualidad. El capítulo 20, diferencias nacionales de salario, reproduzco bastante ciertas cosas ciertos planteamientos de este capítulo. En todos los países, dice Marx, rige una cierta intensidad media del trabajo, por debajo de cuyo límite este consume para producir una mercancía más tiempo del socialmente necesario, no pudiendo por tanto ser considerado como de calidad normal. Solo aquel grado de intensidad que rebasa la media nacional en un país determinado modifica la medida del valor por la simple duración del tiempo de trabajo. No es así en el mercado mundial, cuyas partes integrantes son los distintos países. La intensidad media del trabajo cambia de un país a otro, En unos es más pequeña, en otros mayores. Estas medidas nacionales forman pues una escala cuya unidad de medida es la única medida del trabajo universal. Es la unidad de medida del trabajo universal. Por lo tanto, comparado con otros menos intensivos, el trabajo nacional más intensivo produce durante el mismo tiempo más valor, el cual se expresa en más dinero. Pero hay un hecho que contribuye aún más a modificar la ley del valor en su aplicación internacional. Es que en el mercado mundial el trabajo nacional más productivo se considera al mismo tiempo como más intensivo, siempre y cuando que la nación más productiva no se vea obligada por la concurrencia a rebajar el precio de venta de sus mercancías hasta el límite del valor. Conforme se desarrolla en un país la producción capitalista, la intensidad y productividad del trabajo dentro de él va remontándose sobre el nivel internacional. Por consiguiente, las diversas cantidades de mercancía de la misma clase producidas en distintos países durante el mismo tiempo de trabajo tienen distintos valores internacionales expresados en distintos precios, es decir, en suma de dinero que varía según los valores internacionales. A continuación, de aquí se sigue, según esto, el valor relativo del dinero será menor en los países en que impere un régimen progresivo de producción capitalista que en aquel que impere un régimen de producción capitalista más atrasado. De aquí se sigue igualmente que el salario nominal, el equivalente a la fuerza de trabajo expresado en dinero, tiene que también ser más alto en los primeros países que en los segundos, lo cual no quiere decir ni mucho menos que este criterio sea aplicado al salario real, es decir, a los medios de vida percibidos por el obrero. Pero aún, prescindiendo de estas diferencias relativas que se acusan en cuanto al valor del dinero y en los distintos países, encontramos con frecuencia que el salario diario semanal es más alto en los primeros países que en los segundos, mientras que el precio relativo del trabajo, es decir, el precio del trabajo en relación tanto a la plusvalía como al valor del producto, es más alto en los segundos países que en los primeros. Marx está refiriéndose fundamentalmente a Inglaterra, ¿no? Y ahí cita a otros autores. En Inglaterra los salarios son en realidad más bajos para el fabricante, aunque para el obrero puedan ser más elevados. En otro estudio, que a pesar de los bajos salarios y de la jornada de trabajo mucho más larga, el trabajo en el continente resulta más caro que en Inglaterra en comparación con su producto. Esta formulación es teórica. Bueno, modifica la teoría del valor en la economía mundial en la época de Marx, ¿sí? Esta situación se potencia para Inglaterra en la economía mundial, dado que en Inglaterra la producción de mercancías similares que se producen también en otros países del continente en jornadas de trabajo iguales, le permiten a Inglaterra, dada su mayor intensidad del trabajo y su mayor productividad, que actúa como intensidad, producir un valor menor al valor medio internacional, lo que le permite a Inglaterra obtener un mayor valor del producto global. Este mayor valor global de la producción inglesa eleva también las ganancias al interior en Inglaterra. En estas condiciones, la economía inglesa va remontándose sobre el nivel internacional
y esto explicaría el desarrollo desigual entre los países capitalistas y los problemas de hegemonía y liderazgo en la economía capitalista de la época de Marx. Pero él también señala, y repito, ya lo dije, siempre y cuando la nación más productiva no se vea obligada por la concurrencia a rebajar el precio de las mercancías hasta el límite de su valor. Esto, esto podría, junto a otros elementos, explicar varios años después el desplazamiento de Inglaterra por Estados Unidos en la hegemonía mundial. Y ahora el desplazamiento de Estados Unidos por China. Las modificaciones de la teoría del valor en la economía mundial en la actualidad. En la globalización, en la situación actual, el funcionamiento ya modificándose, la ley del valor cambia fundamentalmente debido a la exportación de capital y al dominio de la producción por parte de las grandes empresas transnacionales a través de diferentes modalidades. A los países asiáticos y a México se ha trasladado la producción industrial y en Asia del Sur hay una alta intensidad del trabajo mucho mayor a la de los países capitalistas más avanzados. La intensidad del trabajo está acompañada por una variedad de niveles de productividad dependiendo de las diferentes dotaciones de capital, pero dicha productividad actuando como mayor intensidad. En la producción de bienes similares, la intensidad media de estos países es mucho más elevada que la unidad media de la intensidad del trabajo universal, incorporando en esta medición la productividad. Además, hay una jornada de trabajo más extensa y niveles salariales mucho más bajos. El valor global de la producción es mucho más elevado, aún con precios unitarios más bajos que la media en la economía mundial. Esta producción en parte es propiedad de las empresas transnacionales. Estamos hablando de la etapa de globalización un poco anterior a la actualidad. Siguiendo las transformaciones en la teoría del valor en el mercado mundial, en estos países la tasa de explotación y la tasa de ganancia son más elevadas que en los países capitalistas más avanzados. La tasa de explotación en estos países combina en forma particular las diversas formas de plusvalía, plusvalía absoluta, plusvalía relativa y superexplotación del trabajo en algunas ocasiones. Esta situación está cambiando profundamente en China con la producción mayoritariamente dirigida por el Estado chino, con alta productividad e intensidad del trabajo que ha permitido que los salarios aumenten más que el aumento de la productividad. A continuación, reproduzco íntegro el trabajo en una página. Es marxista, el socialismo con características chinas, de Bruno Wigge. En resumen, la gestión de la economía china está confiada al puño de hierro de un Estado soberano y no a la mano invisible del mercado. Durante mucho tiempo se ha imaginado soberano y no a la mano invisible del mercado. Durante mucho tiempo se ha imaginado en Occidente que la apertura al comercio internacional había sonado la sentencia de muerte para el socialismo al estilo chino. Nada podría estar más lejos de la verdad. Para los chinos, la apertura es la condición para el desarrollo de las fuerzas productivas y no el preludio de un cambio sistémico. Reestructurado en la década de 1990, el sector público sigue siendo la columna vertebral de la economía china. Predominan un 80-90% de sectores estratégicos, industria pesada, energía, infraestructura, transporte y armamento. Dotada de una amplia autonomía de gestión, las empresas públicas aplican los objetivos del plan quinquenal. En cuanto al peso del sector público, las estadísticas hablan por sí solas. El Estado posee el 55% del capital total de las empresas chinas de todas las categorías. De las 20 principales empresas chinas, 17 son empresas estatales. Los activos de las empresas estatales representan el doble del PIB y los 4 bancos más grandes del mundo son bancos estatales chinos. 5 minutos, Antonio. Orlando, 5 minutos. Orlando. Orlando, sí, 5 minutos. Perfecto. El socialismo chino también queda ilustrado por el éxito rotundo de las cooperativas, en las que los trabajadores accionistas comparten el capital de la empresa, protegiéndose así de la especulación en los mercados financieros. El éxito de Huawei es una prueba del espíritu de 150.000 trabajadores que forman un equipo que comparte el destino del presidente de Huawei. Para Yen Jilov, profesor de una universidad china,
Esta empresa utiliza un sistema de bonificación sin precedentes en la historia de la industria china, en el que el 98% de las acciones pertenecen a los trabajadores y solo 1,4% a ella misma. Las acciones de Huawei no pueden, en poder de los empleados, no se negocian en el mercado y no se pueden vender. La compensación de los trabajadores es una combinación de salario, trabajo de referencia, bonificaciones en cuanto a los equipos o individuos superan el trabajo de referencia y dividendos, beneficios generales de la empresa. Este sistema combina competencia y cooperación, lo que significa que los trabajadores son empleados que maximizan los beneficios individuales, miembros de un equipo que trabajan juntos, incluyendo a los capitalistas que han invertido en el negocio. Después viene el apartado en este mismo trabajo de este autor, que es planificación socialista. El sistema económico chino combina varios regímenes de propiedad, de empresas públicas, firmas capitalistas, un gran sector cooperativo, una mirada de pequeñas empresas individuales, sin mencionar las innumerables granjas familiares que comparten tierras cultivadas. Pero es la planificación la guía de asignación de recursos. China es un país en el que las palabras requieren acciones y las acciones requieren resultados. El Partido Comunista Chino ha destruido el mito de Hayek de que la humanidad no puede dedicarse a la ingeniería social, porque el partido actúa exactamente como un ingeniero social, diseñando y ejecutando continuamente los planes que ha decidido. Si la planificación china funciona, es porque está respaldada por una concentración de recursos en manos de las autoridades públicas. Al controlar el capital territorial y el capital industrial, es decir, el capital productivo, la comunidad asegura el control de las ramas principales de la economía, la agricultura y la industria. Al controlar el capital territorial y el capital industrial, ¿no? Este control público condiciona el despliegue de la planificación, dotándole de los medios necesarios para alcanzar su objetivo. En cuanto al capital inmobiliario, son las autoridades públicas, representadas en la mayoría de los casos por las autoridades locales, las únicas propietarias del terreno, cualquier sea su uso. En cuanto al capital industrial, su concentración en empresas públicas juega un papel clave en la planificación, ya que sus autoridades supervisoras exigen a las empresas que se alineen con los objetivos del plan. Yo agrego que China cuenta con la trilogía mercado, regulación de mercado y estrategia de largo plazo. El último punto de mi presentación es cómo Trump está fortaleciendo adicionalmente a China. Resultado a mayo 2025. En China se está fortaleciendo la economía nacional, corrigiendo debilidades, sancionando la corrupción, disminución adicional de la pobreza, aumento adicional de la productividad, inteligencia artificial, aumento de salario y ampliación del mercado interno de bienes de consumo esencial y durable, incentivando el crecimiento poblacional. 2. Fortaleciendo la unidad nacional como respuesta a China, que es declarada el enemigo principal de Estados Unidos, reforzando las bases ideológicas y filosóficas de Marx y Confucio. Llama la atención de los objetivos de los chinos ricos. Pierden fuerza la ganancia. Las declaraciones del inventor chino de inteligencia artificial, que recibió una cantidad de propuestas de Estados Unidos y de otros lados de capitalistas para hacer de ese negocio un gran negocio mundial, él lo rechazó porque su preocupación fundamental es el aporte y no la ganancia. El cambio internacional en el sentido más global. Estados Unidos genera inseguridad económica, social, política y geopolítica a nivel interno en Estados Unidos y en todos los países y regiones. China está rompiendo muchas dudas y temores generadas por la propaganda en su contra y está acelerando cada vez más y es visto que su accionar genera y promueve la estabilidad global. La relación China-Estados Unidos, su fortaleza, su cierta autonomía económica respecto a Estados Unidos le ha permitido desde el primer gobierno de Trump y acentuado en el segundo que está dispuesto a una confrontación de largo plazo, planteando que Estados Unidos debe volver atrás sus acciones y sus amenazas y sanciones. Los lazos de China con Rusia han sido fortalecidos en acuerdos estratégicos también
ha salido fortalecido el BRICS. Fortalecimiento de las relaciones económicas con Japón y Corea del Sur, el fortalecimiento de de las fábricas de Asia, los acuerdos con Vietnam y Camboya, a los días siguientes los aranceles recíprocos. El presidente chino viajó a Vietnam y a Camboya ofreciendo para ello que está disponible el inmenso mercado chino, mejoramiento de las relaciones de comercio y de inversión en Europa. Y finalmente el CELAC en una reunión en China, ¿no? Eh, el, el Economy publicó hace unos meses cómo Estados Unidos podría terminar haciendo grande de nuevo a China. Estados Unidos es posible que ingrese a una recesión. Ahora a final de mes entregan los resultados del segundo trimestre. Y China creció a 5,2, 5,3, más de lo previsto. Bueno, termino ahí mi exposición. 7:38, 30 minutos, porque hubieron 8 minutos iniciales. Muy bien, Orlando, muy bien. Solo quería Apenas, comentar lo siguiente. sí, Eh, en la mañana tuve que ir de urgencia al servicio médico aquí del Quisco y, y en general todavía no me estoy recuperando. Por eso quizás la presentación eh, me resultó un poco complicada. Eso. no, muchas gracias, Orlando. Yo sabía de tu ida a la emergencia y bueno, estaba previsto que pudieras no estar. Somos conscientes que has hecho un esfuerzo muy grande y yo te diría que para los compañeras que están viendo la presentación, bueno, y desde la materia debates contemporáneos de la economía mundial, vamos a hacer que la vean, la retomen de nuevo porque hay aspectos teóricos, referencias a Carlos Marx, que permiten poner en discusión muchos aspectos que has planteado en tu presentación. Así que muchísimas gracias, Orlando. Fueron 27 minutos sin desperdicio. O sea, te atuviste al tiempo y mucha densidad en la presentación, que lo obliga ahora a nuestro querido Carlos Eduardo Martins a cumplir con el tiempo. Y así que, Carlos Eduardo, enciende el micrófono y adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí charlando sobre la economía mundial, interactuando con amigos como Orlando Caputo. Es un placer siempre escucharlo. El tema que nos trae aquí es un tema de crucial importancia, que es China en la economía mundial, como se desarrolla y qué trayectoria cumple China en la economía mundial, cuáles son las relaciones recíprocas entre estas dos instancias. Un primer planteamiento que yo pondría acá en discusión es que estamos viviendo un periodo de una profunda crisis de la economía mundial. Una crisis que tiene varios niveles. Es una crisis del Apenas voy sistema, para la casa, pero llego a la casa a hacer la comida y se me bueno, olvida lo de ECA. es Ah, una bueno, crisis. nena, si ya lo Enrique, editó por mejor, favor, cerrá porque los si no te ha micrófonos. dicho más nada. Enrique, por favor, cerrá los micrófonos. Y Carlos Eduardo, usted no se aleje, que no lo distancien Bien. del propósito. Adelante. Hay una crisis de la economía mundial, que es una crisis vinculada a la civilización capitalista, que tiene que ver con un agotamiento del eje de fuerzas productivas que impulsa el modo de producción capitalista. Marx pensaba el modo de producción capitalista como un modo de producción centrado en la revolución industrial, y planteaba la tendencia decrescente de la tasa de ganancia en función
de la superación de este tipo de sistema productivo. Isto também vai se desenvolver em el Grundrisse. Para Marx, a ciência é uma força produtiva pós-capitalista. Então, estamos em um marco de uma transformação colossal de forças produtivas, que é a revolução científico-técnica, que cambia o fundamento de la dinâmica de la produtividade para el valor de la fuerza del trabajo. El valor de la fuerza del trabajo pasa a ser el principal componente de la fuerza productiva y se crea una contradicción entre ese tipo de dinámica que exige la calificación creciente, que exige el acceso a la información, el crecimiento de la subjetividad. Se cria uma contradição entre esta lógica e a lógica de la tasa del plusvalor, que hace com que o capitalismo empiece a deslocar seu sistema de controle político, social e econômico para o setor financeiro. Então, o capitalismo empieza a se financiarizar e a deixar de ser o principal organizador del desarrollo de las fuerzas productivas. Hay una crisis también del poder político del capital que comanda la economía mundial, que tiene su eje en Estados Unidos y en el Occidente. Entonces, esa crisis se manifiesta por un descenso del poder político, econômico, tecnológico de Estados Unidos e da Europa Ocidental. Estados Unidos intentou compensar esta crise, impulsando uma acumulação basada no capital fictício e basada também na deslocalização produtiva para generar uma âncora para los sueldos de los trabajadores de los países centrales en la periferia superexplotada o cuyos los trabajadores reciben mucho menos que en los países centrales, y esto generó un crecimiento brutal de la desigualdad en Estados Unidos, en Europa Occidental. Entonces, Estados Unidos intentó crear un modo de acumulación basado en la financiarización y en la deslocalización productiva, pero eso generó, en verdad, una pérdida creciente de su capacidad de controlar la dinámica de la división internacional del trabajo. Estados Unidos utilizou durante um certo tempo a força de trabalho mais barata de China para reduzir seus custos de produção, pero a verdade é que China não resumiu sua estratégia produtiva a isso. China, em verdade, combinou 3 ejes em seu sistema produtivo. Um eje que foi um eje controlado bajo el Estado, um eje onde o Estado invertia na indústria pesada e que representou cerca de 30% do produto industrial de China. Um outro eje basado em empresas privadas comunitárias e um terceiro eje de joint ventures, donde o Estado chino garantizava mecanismo de transferências de tecnologia. E, además, o Estado chino estabeleceu um forte controle sobre a moneda e sobre as finanças públicas. O Estado chino, incluso, aproveitou a actuação de Estados Unidos sobre a Alemanha e sobre Japão, exigindo a sobrevaluação do marco e do ien
para reducir los déficits comerciales norteamericanos, China aprovechó esa actuación para devaluar su moneda, establecer una paridad fija con el dólar y avanzar muy profundamente dentro del mercado norteamericano, generando profundos superávites en su favor. China, entonces, de los años 90 hasta 2008, combinó una revolución socialista que eliminó el ciclo de la humillación, que se abrió de las guerras del opio hasta la revolución socialista china y las luchas que la antecedieron. Entonces, China estableció una revolución socialista donde impulsó la equidad, donde impulsó un proyecto internacional de descolonización que se manifestó en su fuerte presencia en la conferencia de Bandung. China estancó el declínio productivo que empezó a sofrer desde 1830, a partir de la Revolución Socialista Maoísta, pero China no consiguió reverter su posición periférica ni superar completamente la situación de escasez. Entonces, lo que hace China a partir de los 90 es aplicar la fórmula que Lenin había propuesto para la Unión Soviética. En situación de escasez de fuerza productiva, que era exactamente la de mantener el poder político bajo las manos del Estado socialista, pero se articular con el capitalismo a través de la nueva política económica, se articular incluso con el capital extranjero, creando una economía mixta bajo el control del Estado socialista para desarrollar las fuerzas productivas. Lenin decía que la fórmula para la sobrevivencia del socialismo era la electrificación rural más el desarrollo de los sovietes. Y el Partido Comunista Chino, mirando la caída de la Unión Soviética, retoma exactamente estos planteamientos cuando busca hibridizar la revolución socialista maoísta con la economía mundial capitalista y crea esta economía mixta que inicialmente, de hecho, incrementó la desigualdad, pero reduziu dramaticamente a pobreza em China, aunque tenha elevado muito as exportações em relação ao PIB e incrementado a desigualdade, a partir de 2008, China cambia sua estratégia internacional, já havendo se fortalecido com este intercâmbio com a economia mundial, um intercâmbio desde um projeto soberano. China, então, se percatando que o vínculo com a economia norte-americana era um vínculo que importava crises, porque a crise de 2008 inicialmente vai generar uma caída muito importante das exportações chinas, e para isso não se manifestar como uma caída do PIB, o Estado chino impulsa um paquete de gastos públicos para incrementar o mercado interno e o bem-estar. Então, China, a partir de aí, cambia sua estratégia de inserção internacional de uma vinculação privilegiada com a economia norte-americana para impulsar o mercado interno e para impulsar uma estratégia de inversión en los países de Eurasia y en los países
subdesarrollados del sur global. Entonces, en 2009, se cria la primera cumbre de los BRICS. En 2013, se cria la Rota de la Seda. E em 2015, China torna público sua estratégia tecnológica através do Made in China, que tinha como objetivo transformar China em uma economia que dominava não apenas a média de la vanguarda de la fronteira tecnológica, não apenas a média de la fronteira tecnológica, pero também a vanguarda de la fronteira tecnológica. Então, China planteia hasta 2030 está em la média de la vanguarda tecnológica e hasta 2049 está em la punta de la vanguarda tecnológica. Este projeto aterroriza Estados Unidos, que descobre toda a fragilidade de haver basado sua acumulação durante 30 anos em la generação de capital fictício. E então, Estados Unidos empieza a abandonar o imperialismo informal por um imperialismo explícito, basado em sanções, embargos, já não dirigidos contra economias subimperialistas da periferia, pero contra potências nucleares, contra países que ameaçavam o domínio de Estados Unidos sobre a economia mundial. Então, vem Trump criando a guerra comercial e tecnológica contra a China, buscando, Obama também buscando cercar a Rússia, e este novo padrão de acumulação de China cambia profundamente também as relações internas de poder em China. China que havia se hibridizado com a economia mundial capitalista, pero jamás abierto mano de sua soberania, pero com isso incrementado a desigualdade. A verdade é que desde então, com este novo padrão de acumulação, a desigualdade empieza a cair fortemente em China. O coeficiente de Gini, que chegou em 2012 a 0,43, 0,44, agora já está em 0,35. E China passa, então, a enfrentar um imperialismo muito agressivo e tem que sublinhar, reforçar uma estratégia de invitação, uma estratégia de desenvolvimento por invitação para criar uma base de apoio internacional para enfrentar a atividade de coerção e da ameaça que sofre na economia mundial. Então, não apenas China retoma e reforça os princípios de sua política externa em la conferência de Bandung, por razões próprias de sua própria natureza, pero também por razões sistêmicas, porque China está cada vez mais ameaçada e isso cria um padrão de relações internacionais de China que é muito aberta ao intercâmbio, muito aberto ao multilateralismo, muito aberto à concertação. Se Estados Unidos, que estabeleceu o principal projeto imperialista do mundo, tuvo que estabelecer por razões geopolíticas invitações ao desenvolvimento para Europa Ocidental, para Japão, para Taiwan e Coreia do Sul,
que implicaram em uma gestão muito mais política que capitalista desses espaços. China muito mais, então, por razões sistêmicas, porque enfrenta um imperialismo colossal, tem que se apoiar em uma estratégia de colaboração, de cooperação com seus aliados. Então, quando se planteia a possibilidade de China ser um novo imperialismo, isso me parece completamente fora del horizonte, seja porque China é um país de natureza socialista, seja porque China está em um espaço de confrontação em la economia mundial que não la permite isso. E esta confrontação que vem se desenvolvendo, como eu mencionei, vai reforçando dentro de China o poder popular e os trabalhadores frente ao capital e a burocracia estatal. Então, isso vai criando uma forma mais socializada de articulação. E esse multilateralismo vai se expressando em uma profunda desconfiança de los países del mundo em relação a Estados Unidos. Por isso, por exemplo, houve uma ampliação bastante grande de candidatos ao BRICS, el BRICS que hasta a Conferência de África del Sur era constituído por 5 países. A partir da Conferência de África del Sur, depois da guerra de Ucrânia, passou a dobrar o número de participantes, com candidatos cada vez maiores. Então, se queda muito claro que estamos frente a um enfrentamento geopolítico, onde, de um lado, há um declínio das potências marítimas que dirigiram a economia mundial, das islas ultramarinas que dirigiram a economia mundial, em favor da emergência de potências anfíbias, que são potências com grande espaço territorial, grande espaço demográfico, com grande quantidade de recursos estratégicos e também com vocação marítima. Se tomamos China, Índia, Rússia, Brasil, todos são países com forte vocação continental, grande população, grandes recursos naturais, portanto, países com uma capacidade de alavancamento de massas, populações extraordinariamente grandes. Además, ingressam em los BRICS potências energéticas como Emirados Árabes, como Saudi Arábia, como Irã. Há um conjunto de países que vão ingressando e fortalecendo este eje multipolar. 5 minutos, Carlos. Perfeito. Este projeto de criação de uma ordem multipolar é um projeto incompleto aún, é um projeto que encontra fortes resistências, por isso podemos dizer que estamos em um período de empate catastrófico na economia mundial, pero estamos em uma conjuntura que tende a favorecer muito fortemente a estes países se eles se organizarem efetivamente. Estados Unidos, por exemplo, basa sua defesa do dólar substancialmente em entradas de capitales
que financiam seus déficits em conta corrente. Estados Unidos, de 1979 hasta 2024, tuvo um déficit em conta corrente de 10,6 bilhões de dólares e ingressaram em Estados Unidos, em la conta capital, cerca de 10,1 bilhões, lo que financiou praticamente todo o déficit de la conta corrente de Estados Unidos. Entonces, hay un poder extraordinario de los países emergentes, hay una vulnerabilidad muy grande de Estados Unidos, hay una tendencia que la economía mundial ingrese en un ciclo largo de bajo crecimiento, lo que tende a favorecer las empresas estatales y lo que tende también a generar una ampliación del gasto público en la economía mundial. Los países capitalistas tienen mucha dificultad de hacer eso porque no tienen condiciones de impulsar una reforma tributaria que sostenga estos gastos públicos. Entonces, estamos en una trayectoria donde la crisis mundial tiende a favorecer a padrões de acumulação fortemente basados en el Estado. Claro que haverá uma forte disputa en este período de caos para dónde va esta economía con un papel creciente del Estado. Si esta economía va para generar serviços públicos de salud, de educação, si va para generar la sustentabilidad del medio ambiente, se vá para impulsar o lazer, ou se vá para a guerra, ou se vá para continuar a manter uma generação de capital fictício que se manifesta em um endividamento público e privado cada vez maior e insustenível. Então, é neste contexto onde estamos e que relação a América Latina deve ter com China? América Latina deve ter uma relação desde dentro com China, porque a política externa de China é não intervencionista. Então, é profundamente necessário que hagamos nossas tarefas de transformação social para que deixemos de ser meramente exportadores de commodities para a China. Há um espaço internacional para cambiar nossa relação econômica com China no sentido de generar produtos e cooperação basadas em valor agregado crescente. Pero é necessário romper com a ideologia da austeridade que sigue dominando a América Latina. É necessário que a esquerda latino-americana rompa com sua subordinação ao neoliberalismo. E é necessário que a esquerda latino-americana rompa com sua ambiguidade. É absolutamente lamentável, por exemplo, a posição que o Brasil assumiu em los BRICS, vetando o ingresso de Venezuela. Isto é um erro geopolítico brutal e um equívoco ideológico profundo. Venezuela é nossa aliada e é muito claro que o espaço para o centrismo no mundo é cada vez menor. Eu me quedo aqui e me pongo à disposição para o diálogo, para contestar as perguntas e profundizar algunos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Bueno, hemos tenido dos presentaciones muy estimulantes. Yo quiero recuperar, mientras veo si hay alguien que pide la palabra, que quiere hacer algún breve comentario o alguna pregunta. Yo recupero cuando Orlando empezó diciendo, incluso provocativamente, si es marxista el socialismo en China. Bueno,
recoge un debate que está en muchos ámbitos, académicos, políticos. Lo mismo cuando plantea, dice, bueno, estuve leyendo mucha bibliografía sobre que China es capitalista, poniendo a disposición abundante bibliografía, incluso repasando los antecedentes en Claxo. Así que son preguntas más que interesantes, y esa recuperación que hace Orlando sobre textos de Marx para ver cómo se discute la economía mundial y por lo tanto cuál es el papel de China en la economía mundial, es un tema más que interesante en lo que a nosotros nos preocupa, que son los debates contemporáneos en la economía mundial. Y Carlos Eduardo trajo a colación un tema trascendente, que lo planteó en varios momentos de su intervención, que es la tendencia a la dominación del capital ficticio, que es también una categoría de Marx. Y ya les anticipo que estamos preparando con la especialización, muy, muy probablemente para el primer lunes de agosto, una clase para avanzar en esta categoría de capital ficticio, que no es lo mismo que hablar de dominio financiero de la economía, contraponiendo las finanzas a la producción. Pero bueno, vamos a avanzar en eso. Y me pareció muy interesante esa comparación que hizo Carlos Eduardo de la NEP con Lenin, de la nueva economía política para la Unión Soviética, en un tiempo muy concreto del comienzo de la revolución, con una adaptación en China de una nueva economía política en relación con la economía mundial. Bueno, me parece que ambos dos, Orlando y Carlos Eduardo, nos traen temas que van a motivar que tengamos que ver de nuevo la grabación, tomar nota, tomar apuntes, y profundizar la discusión. Así que sería bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, precisar algún tema, yo le preguntaría, incluso aprovecho para que contesten luego Carlos Eduardo y Orlando en ese orden. Carlos Eduardo hizo mención a cuando Lenin habla de electricidad más soviets. Soviet, por si alguien no lo sabe, son los consejos, son las asambleas populares. Consejos de gobierno, era el poder paralelo antes de la revolución. Es un ámbito de participación popular. Bueno, una pregunta para Carlos Eduardo y para Orlando. Bueno, ¿cómo ven el tema de la participación popular? Incluso Orlando en su intervención habló de la posibilidad de la disminución de la jornada de trabajo. Bueno, ¿cómo está el debate o la realidad en China respecto de la disminución de la jornada de trabajo? Pero insisto, yo estoy formulando estos interrogantes, estos comentarios, en la expectativa de animar a alguno de los presentes, alguna de las presentes, a que pueda formular alguna pregunta. Nuestros expositores han sido hiper prolijos: 27 minutos Orlando, 25 minutos Carlos Eduardo, impecables en la presentación. Así que, Enrique Lorza, tu comentario o pregunta. Tenés apagado el micrófono, Enrique. Muchas gracias, Orlando y Carlos Eduardo. Muy interesantes las reflexiones. Muy breve en algún momento, si pudieran hacer algún comentario adicional. A Orlando le diría, en su exposición, en la columna vertebral, bueno, es el análisis marxista. Entonces, me gustaría que si pudieras echar un párrafo para aquellos que no son marxistas o que se quieren introducir en el estudio del marxismo para el análisis de la economía. Una precisión muy breve: ¿por qué la importancia del marxismo en los temas que vos estás planteando? Y a Carlos Eduardo se refirió al desafío de la izquierda latinoamericana,
si hubiera tiempo, bueno, algún comentario adicional. Así que nada más. Gracias. Gracias, Enrique. Le pasamos a Gabriel para que encienda el micrófono y haga su comentario. Hola, buenas noches a todos. Sí, una pregunta para a Carlos Eduardo. Habló, yo creo que fue un panorama bastante claro de la situación económica a nivel mundial. Eh, ¿cómo, cómo piensa él o cómo le parece a él que esta última entrada de Cuba en los BRICS, ¿cómo puede llegar a ayudar la crisis económica generada en Cuba por el bloqueo, sanciones económicas norteamericanas? ¿Cómo puede ayudar eso a, a, digamos, a recuperar su economía? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, no tengo ninguna mano levantada. ¿Alguien más Nilti quiere? tiene ahí un comentario, una pregunta escrito. Ah, perfecto, Nilti. está escrito. Niltie, desde México. Preguntas para Carlos Eduardo. Si ya no es el capitalismo el principal organizador de las fuerzas productivas, ¿qué organiza entonces a la economía mundial? 2. Si China no es imperialista, tal cual podríamos considerar a China como colonialista, considerando sus intereses en América Latina, en especial en el campo extractivo. Bueno, gracias Nil. Te aviso que también hay compañeros de Colombia presentes en la sala. Si hay alguno de otro país hermano que no haya mencionado, que lo formule. Y de, por supuesto, varios territorios de la Argentina. Bueno, damos la posibilidad para que alguien más pregunte, si no con las preguntas o comentarios realizados. Vamos al cierre. Nancy Estamos. está ahí. ¿Quién? No veo. Nancy escribió algo. A ver, si Carlos Eduardo pudiera hacer algún comentario sobre el funcionamiento de las empresas privadas comunitarias. Y Antonio Elías levantó la mano. Muy bien, Antonio, enciende el micrófono y te escuchamos. Es esencialmente para Carlos Eduardo, ¿no? Hay una discusión dentro de la izquierda bastante importante sobre quienes piensan que los BRIC son una alternativa, es un respaldo a la izquierda, nos permite avanzar y desarrollarnos, y otros entre los que yo me encuentro que no creo que los BRIC jueguen ese rol, que los BRIC es un conjunto de países con diferentes heterogéneos, en su momento India aliado muy fuerte de Estados Unidos, o sea que es un conjunto de fuerzas o países que no son una alternativa y que no han sido respaldo de América Latina. Y acá voy a plantear una cosa que creo que es importante. China no ha apoyado a Cuba. China comerció con Cuba cobrándole. China no le perdonó deudas a Cuba. O sea, no hubo un apoyo de China a países de izquierda como Cuba en momentos de bloqueo. Y esto no es un comentario en el aire, es planteado por los cubanos. Realmente China no ha estado. Entonces, es todo un tema. Es todo un tema ese país que además comercia con América Latina como cualquier país capitalista, tratando de poner sus empresas, su personal, sus condiciones en todos lados. ¿Por qué tenemos que esperar un aliado? Y la pregunta que me hago, porque no tengo elementos, es, por lo menos no hay elementos que yo haya visto, seguramente tú los viste, de que la clase obrera china esté adquiriendo libertad e independencia y enfrentando a los poderes, tanto del poder del capital privado como público. Porque una clase obrera sobredeterminada por el Estado, el gran dueño de todo, no es deseable. Es un punto de vista, nada más, gracias. Gracias, Antonio. Y Claudio Ramírez Angarita desde Colombia nos dice, buena noche, si un estudiante que está repasando en economía los países con sus modelos
en el marco de lo socialista y capitalista, ¿qué podría decirle sobre el ejemplo chino hoy, de manera sencilla, a pesar de la complejidad? Muy bien. Bueno, Antonio, podés bajar la manito ya. Tenemos unos 10 minutos de lo que habíamos propuesto. Si nos extendemos un poquito más, no hay problema, pero daríamos de 5 a 6 minutos a cada uno de los expositores para contestar o ampliar. Si tienen que tomarse un tiempito más, no hay ningún problema. Así que le damos la palabra a Carlos Eduardo primero y luego a Orlando para el cierre. Carlos Eduardo, adelante. Muy bien. No, son preguntas muy complejas y muy importantes. Sim, eu penso que, bom, claro, estamos aún na economia mundial capitalista, pero es una economía en crisis porque las relaciones de producción capitalistas están en crisis. Y por eso la necesidad de transformar la superexplotación del trabajo en un elemento central del próprio processo de acumulação. A superexplotação, que era um elemento basicamente da periferia, começou a ligar a los centros capitalistas justamente porque há uma grande dificuldade de se pagar ao trabalhador o valor de uma força de trabalho que se tornou o principal elemento da força produtiva. Então, o que eu planteio é uma contradição em curso na economia mundial e com bases nesta contradição declínio produtivo muito claro de Estados Unidos e de Europa Ocidental na economia mundial e outros países que se basam ou podem se basar em uma relação muito mais distributiva avançam. As empresas chinas, por exemplo, actuam com alta produtividade com baixas taxas de ganância. As taxas de ganância não são seu grande objetivo. China, não veio China como uma potência colonialista, porque o colonialismo se hizo com armas e com ocupação militar. Não há nada disso em China, em sua trajetória histórica de 500 anos, nem em sua proposta e estratégia atual. Ao revés, a Rota de la Seda é discutida com 120, 130 representações diplomáticas de países. O BRICS se amplia e a China defende a ampliação do BRICS. Veja, a relação de China com Cuba poderia ser muito melhor. Esperemos que seja muito melhor, muito mais cooperativa no futuro. Mas hoje há uma diferença brutal. China comercia com Cuba. E Estados Unidos impõem um embargo. Então, são relações muito distintas. E China ha ajudado muitíssimo a Venezuela. E ha perdonado deudas de Venezuela. E também ajudou a Argentina de los Kirchner. E também perdonou deudas africanas. A África, antes de China se vincular à África, estava em uma situação de caída da expectativa de vida. Essa era a situação africana. Então, houve cambios importantes e há espaço de negociação política internacional que China impulsa e que cria outros marcos para as relações comerciais. As relações comerciais estão subordinadas a objetivos planeados desde o Estado, desde a política. Então, eu penso que esse é um espaço que está se fortalecendo. É evidente, por exemplo, que o poder popular em China necessita se desenvolver muito mais de lo que é hoje. Pero lo que é importante é
se percatar de las tendencias. La China, que incrementou a desigualdade interna, parece haver acabado, parece haver cerrado seu tempo. Lo que há hoje é um Estado chino bajo pressão geopolítica internacional brutal do imperialismo estadunidense e da OTAN, que necessita cada vez mais basar-se em la movilização e la adesão de seu pueblo e de alianças internacionais. E isto é um fator que impulsa uma economia política distributiva. Lo mesmo, por exemplo, está ocorrendo em Rússia. Em Rússia, a atuação do imperialismo contra Putin permitiu que Putin redefinisse a relação com a oligarquia interna, reestatizasse várias companhias, redefinisse o comércio exterior de Rússia e repatriasse capital russo que estava no exterior. E uma coisa muito interessante é que quando Estados Unidos estabelece o programa e a OTAN, o programa de asfixia financeira de Rússia e de saída das companhias estrangeiras, o resultado não foi déficit em la conta capital. O resultado foi ao revés, foi superávit, porque houve repatriações de capital russo en el extranjero que superaram as salidas de capital. As empresas comunitárias chinas se desenvolveram em los 90 através de las townships and villages enterprise, que foram de los ejes de la competitividade chinesa por muitos anos. Depois, estas empresas foram privatizadas, pero foram privatizadas por gerentes locais e mantiveram uma forte relação distributiva com as comunidades de onde faziam parte. Ou então, há também exemplos de empresas comunitárias como a Huawei. A Huawei, mais de 90% da propriedade da Huawei é de los trabalhadores. Então, Huawei, que é uma grande empresa competitiva china, ela tem uma relação de propriedade coletiva muito distinta da que conhecemos acá no Ocidente. E penso que uma palavra sobre a esquerda latino-americana, penso que a esquerda latino-americana tem que aprofundar sua agressividade e sua ruptura com a subordinação à ideologia estadunidense. Uma das evidências desta subordinação é o estado muito rudimentar em que se encontram nossos projetos de integração. A direita, por exemplo, destruiu o UNASUR. Depois, a esquerda voltou a governos importantes da região e o UNASUR permanece irrelevante. O Banco do Sur, por exemplo, nunca foi aprovado por el Parlamento brasileiro. Não fuera a integração generada por los BRICS, lo que teríamos hoje seria aún el unilateralismo norte-americano, porque o processo de integração no mundo que desafia o poder europeu e estadunidense são os BRICS. A integração regional latino-americana, que parecia ser um espaço importante, perdeu força, e isso revela que nossa autonomia como latino-americanos no enfrentamento do imperialismo está baixa. Grande parte de nossa atuação
tiene que ver con el hecho de que estamos siendo arrastrados por una dinámica de confrontación que está fuera de la región y no es necesario que eso continúe de esta manera. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos Eduardo. Y aquí Alfredo Salmerón, de México, dice, ser una potencia mundial que compite hasta colocarse a la cabeza de la economía mundial no puede ser sin ser una potencia capitalista. Es una fuerza favorable para acelerar el debilitamiento del imperialismo norteamericano. China y Rusia son fuerzas económicas, políticas y militares muy grandes. No son una abierta dominación colonial, pero son fuerzas capitalistas. Pueden ser buenas las relaciones respetuosas y amistosas con ellos, pero no debemos confundir. Las recomendaciones de los ponentes para Latinoamérica son bastante correctas. Gracias, Alfredo. Y bueno, le damos para cerrar a Orlando para que Pero puedas... solamente un comentario. Carlos. ¿A quién China está invadiendo en el mundo? Porque el colonialismo implicó invasión, despojo, ocupación militar, el imperialismo también. Entonces, si China es imperialista, por favor, que el compañero me indique qué invasión militar China está haciendo en el mundo hoy. Sí, sí. Yo no Dice, conozco. Alfredo dice, no son una abierta dominación colonial. Muy No bien. lo afirma. No son una Muy bien, dominación muy colonial. bien, muy bien. Bueno, Orlando, prende el micrófono y te escuchamos. Podés contestar las preguntas y si quieres ampliar algo sobre tu presentación, con gusto. Te escuchamos. Tienes que prender el micrófono. Ahí Ahí, está. ahí Ahora saqué, sí. sí. Mira, Alfredo, para Alfredo que preguntó al último, pero está relacionado con lo de Julio Gambina también, pienso, aunque con posiciones opuestas. Eh, Julio Gambina preguntaba sobre la disminución de la jornada de trabajo. Bueno, he tenido información, pero no la he comprobado, de que la disminución de la jornada de trabajo o la jornada de trabajo actual en China es 8 horas, ¿m? Que me parece un poco exagerado. Me gustaría ver la historia, pero creo que ha ido ganando espacio los trabajadores y la misma conciencia global socialista, ¿no? Eh, entonces, en relación a Alfredo y también a Julio, no recuerdo bien, pero Lenin señaló también que la única manera que de derrotar al capitalismo era el que el socialismo debería tener una productividad social mayor que en el capitalismo, en el mercado mundial. ¿Sí? Tengo duda de que eso esté en el libro del imperialismo, pero yo varias veces vi eso y ahora traté de ubicarlo y no está. Entonces, eso creo que es importante porque no solamente se trata de recuperar a Marx, sino como lo hizo Carlos Martín, también formulaciones de Lenin en una etapa especial el desarrollo del socialismo en, en la URSS, ¿no? Bueno, ¿y por qué fracasó el socialismo en la URSS? Porque no, en parte no aplicaron las categorías monetario y mercantiles, ¿sí? Y eso ha sido con mucha agudeza en Cuba, ¿sí? Yo tengo un trabajo que ha sido publicado en Rebelión, que en China predominó la idea, en Cuba predominó la idea de que los incentivos morales eran mucho más importantes que los incentivos materiales, cuando es clarísimo cualquier análisis de que ambos están últimamente relacionados, ¿sí? Además, yo soy parte de instituciones académicas chinas y desde de Cuba, y siempre he planteado, o sea, que el gran error de Cuba es que no ha aplicado las categorías monetario y mercantiles, ¿sí? Y basándose en Marx, y ha formulado cosas muy voluntariosas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el marxismo. Bueno, y Cuba ha tenido bastante ayuda
y ha sido incapaz con esas ayudas resolver sus problemas. Yo creo que se debe fundamentalmente a la idea esta de, de no aplicar las categorías monetarias y mercantiles, que en síntesis se resume en la opinión de los propios cubanos, que dicen, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. ¿Sí? Eso es muy general en Cuba. Ahora, ojalá las cosas cambien, ¿sí? Y Trump abre posibilidades, ¿sí? A de que esas cosas cambien en China. En relación a Venezuela, también teniendo presente que Estados Unidos quiere apropiarse del petróleo, ¿sí? Pero en un trabajo yo he sido muy crítico con Venezuela, ¿sí? De caracterizarlo como un país rentista con ciertos niveles de perversión, porque favorece a las clases que pueden derrotarlo y desfavorece a las clases que pueden defenderlo. Entonces, yo creo que es importante el estudio teórico de las diferentes corrientes teóricas, ¿sí? En el caso de Marx es el único, desde los clásicos de Ricardo, Smith, Keynes y todos los neoclásicos, que no construyen una economía mundial. Para ellos las autarquías nacionales es como lo fundamental. Eh, bueno, yo con eso respondo también. Los BRIC es un conjunto de fuerzas dispares. Yo con eso estoy de acuerdo con Antonio, ¿sí? Y en desacuerdo con que solo por decir que China no ha apoyado suficientemente a Cuba, ya se entra en una caracterización global. Pero Carlos Martín ha planteado que sí ha apoyado bastante a Cuba y nosotros que hemos estado allá también vemos que ha apoyado en muchos de los problemas que se tienen, ¿no? Pero deben tener presente que Cuba no es un país que aplique las categorías mercantiles, porque más allá del bloqueo, China podría responder con niveles de producción en la agricultura y en otros sectores muy importantes. Bueno, la otra ha entregado respuesta, yo necesito más tiempo también de ver, pero la ha contestado Carlos Martín, me parece bien, coincido con él. Creo que tuvimos una llamada telefónica con Carlos Martín, ¿no? Para decir que íbamos a participar, pero no hemos distribuido los trabajos de cada uno, ¿sí? Y pienso que no solamente ahora, sino en otras oportunidades y ahora en especial, hay una complementación muy grande. Yo concentré las cosas en las formulaciones teóricas y, y, y Carlos Martín hizo una presentación histórica de todo el desarrollo. Yo no lo hice porque mencioné los documentos anteriores, que están escritos y están en los libros que posiblemente Antonio también conoce, ¿no? Ese trabajo sobre, que es una pregunta, China y Estados Unidos locomotora de la economía mundial del 2004, y que el capitalismo mundial iba a depender más de China, que, en fin, y el otro trabajo que China superó al, o se transforma en la primera potencia económica mundial en el 2014. Pero a continuación de esa afirmación se dice, bueno, Estados Unidos eh, en el 2014, ¿sí? Es la primera hegemonía, tiene la primera hegemonía a nivel mundial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la ciencia y en varios elementos más, pero en todo eso China está avanzando. Yo con eso termino
Gracias, Orlando. Mirá, acá hay una última. Acá dice, gracias maestros, muy fructífera la reflexión colectiva. Y otra dice, buenas noches, sin duda un factor importante para que China llegase al lugar que hoy ocupa en la economía mundial fue el cambio cultural. Es válido afirmar que subyace en ese logro económico lo que Marx denominó la conciencia de clase. Y Nilte dice, yo me pregunto si podríamos hablar entonces de neocolonialismo como categoría para explicar la avanzada extractiva o neoextractiva en América Latina por parte de China, pues si bien no hay una avanzada militar, sí hay una avanzada capitalista y de captación de territorio para el extractivismo o bien para el acaparamiento de los mercados. Lo digo por lo que sucede en diferentes territorios de México, donde el mercado es desplazado por el mercado chino, y hablo del mercado de los pueblos originarios, por ejemplo, o de la compra de tierras. Ojo, lo mismo sucede con empresas de Estados Unidos. Ninguno de los dos está exento para México. Bueno, yo, sí, sí, Orlando, ¿querés agregar algo? Mira, sí, en relación a este último comentario, ¿no? Eh, bueno, se sabe que Chile tiene la principal reserva mundial de cobre, ¿sí? Se sabe también que tiene que es el principal productor mundial de cobre, ¿sí? Pero en un 24% más o menos. De ese 24%, Codelco, que era la empresa que nacionalizó Salvador Allende, controla solo el 5,7%. El resto es controlada por las empresas extranjeras, ¿sí? O sea, 18 y tanto. Y, y la mayoría de las exportaciones de Chile en cobre van a China. Además, con una serie de otros antecedentes, no haciendo evaluación de una cantidad de subproductos que tanto en Japón como en China son elaborados, ¿no? Entonces eso tiene que ver con un problema político de las clases políticas de América Latina, incluyendo Chile, con Boric, ¿sí? Boric celebró el 11 de julio, que fue el día de la nacionalización, entrando a la mina El Teniente y diciendo, o sea, estas cosas de que Chile es el primer productor mundial, eso, pero no aseguró que estaba controlado por las empresas extranjeras y que Chile pierde muchísimos recursos exportando fundamentalmente concentrados de cobre. Entonces es un problema de las clases políticas de América Latina. Y en México sucede otro tanto, y ojalá en México, a propósito de cambios que se vienen produciendo, puedan resolver ese problema. Yo hice esa presentación en la Confederación de Trabajadores del Cobre, que son los trabajadores de los contratistas, no de los trabajadores de planta, que son el 90% de los trabajadores de la empresa del cobre. Y eso está en la página de la CTC. Eso, Julio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que obviamente sabíamos, el tema da para mucho debate, mucha discusión. Nosotros queremos agradecerle en nombre de la especialización a Orlando Caputo y a Carlos Eduardo Martins por su generosa participación. Esta mañana teníamos dudas si Orlando participaba o no por dolencias físicas. Carlos está Felizmente lo hemos pidiendo. tenido con nosotros. Es una gran satisfacción haber compartido con él. Y claro, el tema queda abierto. La disciplina que nos convoca para discutir es debates de la economía mundial contemporánea. Bueno, son debates contemporáneos. China es un gran debate, por eso lo hemos traído a la discusión y es importante todo lo que se ha volcado acá. Y obviamente hay muchos comentarios elogiosos. Rubén Macri nos dice muy interesante el concepto de tendencia formulada por Carlos Eduardo. Jorge Giuliani, un gusto como siempre participar de este espacio. Bueno, compañeras, compañeros, nos hemos extendido un poquito más de lo previsto, pero valió la pena. Vamos a volver con China y los vamos a invitar próximamente a un debate en el marco de estos debates contemporáneos en torno de la categoría capital ficticio, que es muy interesante para poder
discutir los problemas contemporáneos de la economía mundial. Así que de nuevo, Orlando y Carlos Eduardo, muchas gracias por compartir con nosotros, gracias a la presencia de todas y todos, y nos estamos viendo pronto. Chao, gracias por participar. Gracias.